todo el último mes de abril. Y por último, y luego continuamos con más noticias de última hora, por supuesto, porque hay muchas, pero para mirar hacia otro lado, miramos hacia Japón. Recuerden que Japón tuvo durante muchos años un problema de deflación y ahora podría enfrentarse a lo contrario, a un problema de inflación. Ya saben que la inflación del consumidor está por encima del 3%, ha habido cambio de gobernador en el Banco Central de Japón, Ueda sustituyó a Kuroda, ya tuvo su primera reunión de tipos de interés, su primera decisión, donde mantuvo esa política ultra laxa del Banco de Japón, esa política expansiva, pero advirtió, la inflación está empezando a incrementar y Japón, que nunca se había topado con una inflación, por supuesto es bueno para su economía porque está creciendo y está saliendo de esa deflación en la que llevaba 20 años. Pero también puede ser un problema, y es que si la inflación se descontrola, como le ocurrió a Occidente, luego el Banco Central de Japón tendrá que tomar medidas restrictivas que por supuesto afectarán al país y afectarán a los ciudadanos, y también a las empresas. Bien, ya llevan varios meses el Banco de Japón monitorizando bien la inflación, y viendo que se mantiene por encima del 3% en la parte del consumidor. Algo que de hecho el Banco Central ha recalcado que tienen que vigilarlo muy de cerca y que si esa inflación no empieza a ceder para mitad de año y situarse en el rango del 2%, a partir de ahí empezarán a cambiar su política monetaria. Eliminarán a lo mejor el control de la curva. Ya hemos explicado aquí varias veces en Negocios Televisión lo que eso significaría. Si el control de la curva, recuerden, el Banco de Japón controla la curva del interés del 10 años para evitar que el interés se dispare. Una vez el interés quiere cruzar el 0,5%, por el mercado que espera mayores intereses, el mercado de Japón, el Banco de Japón, entra y compra bonos, lo que hace que el interés vuelva a disminuir. Eso hace que artificialmente los tipos se mantengan en un nivel bajo y la economía pueda expandirse. El problema de una economía que se expande es que puede recalentarse y puede tener un problema de inflación. El ejemplo claro es lo que ha ocurrido en Occidente, donde los bancos centrales decían esto es transitorio, posiblemente ceda, venimos de una década de desinflación, posiblemente este sea un shock simplemente debido a la pandemia y luego bajará. Y resultó que no. Esto es lo que está vigilando de cerca Japón, que hoy de hecho compartía un dato de inflación. No el dato de inflación del consumidor, que es el más importante por supuesto, pero el dato de inflación también importante, que es el del productor, el que soportan las empresas. Y ha salido por encima de lo esperado. 5,8% ha sido el dato de la inflación del productor o la inflación mayorista en Japón cuando se esperaba un 5,6%, 2 décimas por encima de lo esperado. Eso sí, el anterior fue del 7,2%, así que mejor que el dato anterior, pero por encima del dato esperado. Si miramos en términos mensuales, vemos una aceleración, vemos un incremento de precios en el mes por el lado de los precios del mayorista. 0,2% es la medida mensual, 0 era lo que se esperaba, que no hubiese cambios de un mes a otro, y 0 fue también el dato anterior, así que incrementa con respecto al dato anterior. Goldman Sachs, por supuesto, ha dado su opinión sobre las acciones japonesas. Dice que los fundamentos son sólidos y las expectativas de cambios estructurales justifican una postura alcista sobre las acciones de la nación. Mientras haya inflación y las acciones puedan incorporar eso en sus precios, puedan trasladar, tengan el poder de fijación de precios y puedan trasladar esta inflación a sus consumidores, por supuesto las empresas pueden generar más beneficios, sobre todo más facturación y más beneficios. La bolsa también puede incrementar. Y ya les expliqué hace tiempo que incluso si el Banco de Japón interviene y quita esa política de tipos ultralaxa, esos inversores que tenían bonos japoneses posiblemente decidan vender por la subida de tipos de interés y trasladen ese dinero a la renta variable. Por supuesto, todo esto es una hipótesis, nadie lo sabe y habrá que ver cómo reacciona un cambio de política monetaria que será drástico. De hecho, hay algunas casas como UBS que dicen que el yen podría incluso subir hasta un 10% si esto acaba ocurriendo, si el Banco de Japón cambia su política en los próximos meses. Otros que también han hablado es, por ejemplo, el Consejo Económico Superior de Japón, donde debatió el papel del gobierno y el Banco de Japón deberían desempeñar en el aumento sostenible de los salarios, eliminando el riesgo de volver a la deflación. Por supuesto, Japón tampoco quiere volver a la deflación, pero tampoco quiere tener un problema de inflación como ocurre en Occidente y están viendo. De ahí que tenga que estar en esa línea tan fina entre la de luchar por una inflación que no se descontrole y también por poder frenar una política ultra laxa que haga descontrolar esa inflación, pero sin volver a la deflación. De hecho, dice el primer ministro de Japón,
Ishida, nos esforzaremos por sacar a Japón de la deflación y lograr un crecimiento económico impulsado por la demanda privada. Pero dice que la necesidad de que el gobierno y el Banco de Japón coordinen estrechamente la política económica está aumentando. También informaba el ministro de Economía, de que el Banco de Japón tendrá que revisar esa política monetaria debido a los últimos datos de inflación que parece que no ceden, sobre todo en la inflación mayorista, en la inflación al consumidor, y que ponen al Banco de Japón en un aprieto. ¿Continuamos con esa política ultralaxa y nos la jugamos a tener una inflación incontrolable, como ha ocurrido en Occidente? ¿O cambiamos la política, montamos un follón en el mercado de bonos japonés, porque se va a montar si hay un cambio de política en Japón, y a la par luchamos contra volver a una potencial deflación? Por supuesto, no es un trabajo fácil el que le toca al gobernador Ueda sustituyendo a Kuroda. Buena suerte con todas estas decisiones. Nosotros